Hola, qué emoción tenerte aquí. Me da mucho gusto darte la bienvenida a nuestro curso. Estoy convencida que este formato te dará la libertad que necesitas para aprender a tu propio ritmo. Recuerda, tu progreso es tu mayor motivación. Así que adelante y espero que disfrutes el contenido del día de hoy. Historia de los derechos humanos. Etapa posclásica. La etapa posclásica en la historia de los derechos humanos no se refiere a un periodo único, sino a una fase de consolidación y expansión del concepto moderno de los derechos que surge después de la Edad Media y el periodo clásico del derecho romano. Esta fase abarca hitos claves que culminaron en el desarrollo de los derechos contemporáneos. Orígenes en la Ilustración, siglos XVII al siglo XVIII. Aunque con precedentes en documentos como la Carta Magna de 1215, la concepción moderna de los derechos humanos encuentra sus raíces intelectuales en la Ilustración. Derechos naturales. Filósofos como John Locke sostuvieron la existencia de derechos inherentes al ser humano como la vida, la libertad y la propiedad, que no dependían de leyes o costumbres. Contrato social. Pensadores como Rousseau promovieron la idea de que el gobierno debía surgir de un acuerdo entre los ciudadanos para proteger estos derechos naturales. Revoluciones liberales. Finales del siglo XVIII. Los ideales de la Ilustración se plasmaron en declaraciones históricas que marcaron la transición hacia la protección formal de los derechos. Declaración de los Derechos de Independencia de los Estados Unidos, 1776. Afirmó que todos los hombres fueron creados iguales y que poseían derechos inalienables, incluyendo la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Derechos y Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, Francia, 1789. Proclamó derechos fundamentales como la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión, sentando las bases para los derechos civiles y políticos. Expansión del concepto, siglos XIX al XX. A lo largo de los siglos XIX y XX, la noción de derecho se amplió más allá de las libertades individuales para incluir otras categorías. El jurista Karel Basak clasificó esta revolución y esta evolución en tres generaciones de derechos humanos. La primera generación de derechos civiles y políticos, se consolidaron los derechos de libertad y participación política, como el derecho al voto y la libertad de expresión, que buscaban limitar el poder del Estado sobre los ciudadanos. Segunda generación, derechos económicos, sociales y culturales.
Surgieron en respuesta a las desigualdades sociales de la industrialización. Incluyen el derecho al trabajo, a la vivienda, a la educación y a la salud. Su objetivo es garantizar la igualdad sustantiva y requieren una acción activa por parte del Estado. Tercera generación. Derechos de solidaridad. Aparecieron en el siglo XX e incluyen derechos colectivos o de los pueblos, como el derecho a la paz, al desarrollo y a un medio ambiente sano. Posguerra y la consolidación internacional. La Segunda Guerra Mundial marcó un punto de inflexión decisivo que llevó a la creación de un sistema de protección internacional. Creación de las Naciones Unidas, 1945. Como reacción a las atrocidades del Holocausto, la comunidad internacional reconoció la necesidad de establecer un marco global para la protección de los derechos humanos. Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948. Fue adoptada por la ONU y se convirtió en el documento fundamental que reconoce que los derechos humanos son la base de la libertad, la justicia y la paz. Estableció un ideal común a alcanzar por todos los pueblos y naciones. La etapa posclásica abarca los siglos XIX y XX y llega hasta la contemporaneidad. Es caracterizada por la expansión cuantitativa y cualitativa de los derechos, del reconocimiento legal limitado a un catálogo mucho más amplio, derechos sociales, colectivos y ambientales, así como por la institucionalización internacional y regional de mecanismos de protección. Siglo XIX, industrialización y derechos sociales. La revolución industrial transformó las relaciones laborales y originó reivindicaciones por condiciones de trabajo, jornadas, salario y seguridad social. Nacieron movimientos obreros, sindicatos y legislación social temprana, es decir, leyes laborales, seguridad social, que incorporaron derechos económicos y sociales como demandas públicas. Asimismo, los movimientos abolicionistas y sufragistas lucharon por la extensión de derechos básicos a esclavos liberados y a las mujeres. Derecho internacional humanitario y humanitarismo. A finales del siglo XIX surgieron respuestas legales e institucionales a la guerra y al sufrimiento. La Cruz Roja, las convenciones de La Haya y esfuerzos por limitar barbaries bélicas, sobre todo en estas normas, sentaron las bases del derecho internacional humanitario, complementario de los derechos humanos y enfocado en conflictos armados. Siglo XX. Genocidio, guerra y la institucionalización global. Las atrocidades del siglo XX, en particular el Holocausto y las guerras mundiales, evidenciaron la incapacidad del sistema internacional clásico para prevenir violaciones masivas. En ese contexto, emergió un consenso renovado sobre la necesidad de un orden jurídico internacional de derechos humanos. Carta de las Naciones Unidas, 1945. Estableció orígenes de respeto a los derechos humanos y mecanismos de cooperación. Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948. Proclamó, de manera no vinculante inicialmente, un catálogo amplio de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales reconocidos como universales. Pactos de 1966. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Dotaron de fuerza obligatoria gran parte del catálogo. Sistemas regionales y tribunales. Se crearon sistemas regionales con mecanismos de trabajo, Consejo de Europa y el Convenio Europeo de Derechos Humanos, es decir, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Convención Americana y Comisión y Corte Interamericana, y la Carta Africana y sus órganos. Estas instituciones fortalecieron la posibilidad de exigibilidad transnacional de derechos. Organizaciones no gubernamentales y sociedad civil. Organizaciones como Amnistía Internacional,
y Human Rights Watch, movimientos de víctimas y ONG locales se convirtieron en actores centrales de monitoreo, denuncia y presión política. La globalización global y la movilización de la sociedad civil transformó la manera en que se construye y exige el respeto a los derechos en general. Derechos emergentes y expansión temática. La posclásica vio la emergencia y consolidación de derechos antes marginales: derechos de la mujer, derechos del niño, derechos de las personas con discapacidad, derechos indígenas, derechos ambientales y, más recientemente, derechos digitales de privacidad y relacionados con tecnologías emergentes. También se desarrolló la responsabilidad de empresas respecto a los derechos humanos, es decir, aquellos principios rectores de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos, del 2011. Justicia Internacional Penal. La creación de tribunales ad hoc, Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia Ruanda, y luego del Tribunal Penal Internacional, TPI, Estatua de Roma 1998, refleja la voluntad de responsabilizar penalmente a individuos por violaciones graves, es decir, genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, marcando una convergencia entre derechos humanos y justicia penal internacional. Tensiones contemporáneas. A pesar de la institucionalización, persisten retos: la brecha entre normas y aplicación efectiva, la instrumentalización política de la retórica de derechos, la tensión entre soberanía y obligaciones internacionales y nuevos desafíos ligados al terrorismo, migración, desigualdad y cambio climático. Con esto concluimos la sesión del día de hoy. Te animo a reflexionar sobre lo que has aprendido. ¿Qué idea te pareció más útil? ¿Qué desafío crees que enfrentas al aplicar lo aprendido? Recuerda que tu aprendizaje no termina aquí. Nos vemos en la próxima sesión. Hasta luego.